bueno, independientemente de eso, también vamos a ver el caso de Damián Ortega. Aquí estamos viendo una fotografía de él hablando. Damián Ortega nació un 5 de agosto de 1967. Em, Como les comentaba, él es muy conocido en el mundo del arte contemporáneo internacional. Ha expuesto en todo el mundo desde 1998, cuando él decidió ya dedicarse completamente al arte y cuando empezó a revisar y encaminar hacia dónde quería él eh, hacer su obra, expresarse, cómo hacerlo. Cuando él ya lo decide y empieza a experimentar su propio estilo, pues empieza a exponer por todo el mundo, ¿eh? Y en el mundo del arte es muy conocido, ¿no? En general saben que es un artista latinoamericano. Ya si vemos a los críticos de arte, a un público que les gusta ir a las bienales de arte, a las ferias de arte contemporáneo, saben que es mexicano y que desgraciadamente aquí en México, como suele suceder, no es tan conocido. Y se han hecho muchas retrospectivas de su obra en otras partes del mundo y aquí en México no. Su nombre completo es Damián Ortega Stupiñán. Como les decía, nació en 1967 en la Ciudad de México. Incluso sé el hospital de la ANDA, porque su padre es el actor, bueno, ya falleció el año pasado, Héctor Ortega, que si ustedes han visto películas mexicanas, seguramente o han visto obras de teatro en los años 80, 90, lo reconocerán. Y su madre se llama Asunción Estupiñán y es maestra de primaria. Entonces, aquí estamos viendo al pequeño Damián Ortega con un bocho, que el bocho es parte fundamental para su vida artística, porque él fue uno de los primeros artistas contemporáneos que hizo una obra conceptual a partir de un bocho, que ahorita ya está muy de moda eso, pero él fue uno de los primeros. Y comenta que pues esta parte, ¿no? De vivir en la Ciudad de México, en la colonia Roma fue su infancia, luego se mudó hacia el sur, hacia Tlalpan, y tanto su padre como su madre eran de una generación que obviamente no era tradicional, trataban de buscar nuevos caminos, tanto de expresión como de vida cotidiana, y eso incluyó al pequeño Damián Ortega y sus hermanos. Los metieron a una primaria y secundaria activa, una escuela activa, fundada en un viejo establo en la periferia de la Ciudad de México. Ahí participaban tanto los padres de familia como los maestros, tratando de hacer un programa alternativo de educación que incluía talleres y oficios. Eso va a ser muy importante para entender el camino que va a seguir Damián Ortega y por qué hizo lo que hizo y por qué está haciendo lo que está haciendo. Así que él, como les digo, tuvo una educación distinta. Estuvo un año haciendo la preparatoria en el Colegio Madrid, así que estando en la prepa, él buscó un camino artístico y ese camino, porque tenía parientes periodistas, lo llevó hacia la caricatura. Damián Ortega es conocido en el mundo de la caricatura, es como un monero que hacía sus viñetas y sus historietas en los suplementos más importantes de México. México tiene una gran tradición de moneros, de caricatura política, la jornada, los suplementos culturales de los distintos periódicos como el Universal.
Hay dos revistas muy famosas, que es el Aguizote, el hijo del Aguizote y el Chamuco. Entonces, bueno, así empezó Damián Ortega su carrera. Aquí estamos viendo una de sus caricaturas. Aquí, como pueden ver, aparte del dibujo, viene un texto. Esta es una serie que se llama Finísimas Personas. Ahorita les digo exactamente qué dice, que es interesante lo que dice acá. Quiero dedicar este libro, bueno, esta historieta lo hizo para un libro, ¿no? Quiero dedicar este libro a toda esa gente que no creyó ni en mí ni en mi proyecto, que me saboteó siempre que pudo, que me hizo la vida imposible y a su chingada madre. Entonces, bueno, pero aquí pueden ver el dibujo, ¿no? Tanto de la silueta, ¿no? Las facciones del león, todo eso. Em, al mismo tiempo que estaba en estas clases bueno, que se dedicaba a la historieta, él empezó a tomar clases de pintura al óleo. Entonces empezó a tomar estas clases porque él comenta que por el contexto en el que estaba viviendo, social, político, familiar, él tenía inquietud por dedicarse a la pintura, recordando a la escuela de los muralistas mexicanos, ¿no? Entonces, la pintura mural mexicana, como ustedes recordarán, tiene esos tintes políticos sociales de acercar la obra artística al pueblo. Tan es así que se hizo mucha pintura mural en mercados y en plazas públicas, de tal manera que él quería hacer algo parecido y por eso es que empezó a estudiar pues pintura al óleo. Esta es parte de otra de sus series más conocidas que se llama Historietas de Familia, que bueno, él trabajó en varios suplementos y en esos suplementos, pues él, culturales de periódicos, hacía todo esto, ¿no? Este está muy interesante, que por cierto, la caricatura política y en general la caricatura es considerada arte y en algún momento también hablaremos sobre esto, ¿no? Aquí comenta una pareja, está charlando, te lo dije, empezar con concesiones no traería nada bueno. Es que la situación está muy duracel, dice él. Todos hablan de que ya te vendiste. ¿Y qué? Ni me importa. Ujú. Te has comercializado, mi amor, acéptalo. Y bueno, ahí es donde dice, ¿y qué? Ni me importa. Dice, tenía que hacerlo, todo está tan caro. Y veme a mí, ¿tú crees que estoy contenta? La verdad, no me gusta que seas así. Y ella comenta, Nintendo, ¿por qué lo haces? Esa cosa es cosa de libre mercado, mujer. Ya no te enojes. Lo hice por ti, Maggie. Necesitamos el dinero. Perdón, pero yo no me presto a estos juegos. Me late que es tarde, que es demasiado tarde, querida. Entonces aquí están todas las marcas, ¿no? Bueno, y la caricatura en general, pues no solamente tiene la parte del dibujo, sino también el texto y el mensaje, ¿no? Entonces, esta fue la formación de Damián Ortega. O sea, yo les puse dos ejemplos, pero obviamente a lo largo de su carrera hizo cientos de historietas, viñetas, imágenes, como aquí, ¿no? Es la ilustración que acompaña un texto sobre 2 libros por año sobre Juárez desde su muerte, ¿no? Y vean aquí cómo lo pone un poco punk. Entonces colaboró con con los mejores diarios de México y tuvo pues mucho trabajo, ¿no?
De hecho, en esta fotografía lo vemos aquí, era el más joven, por eso está atrás junto con Toño Helguera, eran los más jóvenes, pero aquí tenemos a Naranjo, Rius, Carreño, Ahumada, Magú, Helio Flores, Kemch, Palomo, Luis Carreño, Ulises, El Fisgón, Helguera y pues Damián Ortega. Que si alguna vez han leído El Chamuco o El Hijo del Aguizote o han visto las historietas, sabrán quiénes son todos ellos. Eh, y pues además de estar en este ambiente, como les comentaba, él tenía ese gusanito de dedicarse a la pintura y hacer algo tipo la escuela muralista mexicana. Entonces, junto con amigos de la época, empezó a participar en un taller de pintura y de intercambio de ideas que se conoce ahora como el taller de los viernes. Ese taller de los viernes fue un lugar donde asistieron la mayoría de los artistas contemporáneos mexicanos más conocidos hoy en día. En ese entonces no sabían qué querían hacer de su vida, o más, algunos tal vez sí, y iban por la pintura. Estando ahí, algunos siguieron el camino de la pintura, otros el de la escultura y otros buscaron nuevos caminos, como es el caso de Damián Ortega. Ese taller de los viernes fue más o menos de 1987 a 1992 y era llevado a cabo por Gabriel Orozco. Gabriel Orozco es uno de los artistas contemporáneos mexicanos más conocidos en el mundo. Él es hijo de un muralista y también su familia tiene que ver con la escuela muralista mexicana y él se dedicaba a la pintura tradicional, Gabriel Orozco, pero en algún momento fue a Madrid a estudiar y ahí se encontró con las nuevas tendencias, con el nuevo uso de materiales o con el uso de nuevos materiales de la vida cotidiana, empezó a abrir los ojos hacia otros caminos y entonces cuando regresó a México sintió la necesidad de intercambiar no solamente sobre su pintura, sino también sobre todo lo que descubrió en Europa. Y Gabriel Orozco es el que formó en su casa de San Ángel el taller de los viernes. Y ahí es donde participó Damián Ortega junto con otros artistas muy conocidos como Abraham Cruz Villega, Gabriel Curi, entre muchos otros, ¿no? Así que mientras estaba en esos talleres, él hacía sus historietas para sobrevivir y también hacía ilustraciones de libros infantiles para el Fondo de Cultura Económica. Entonces, él estaba en todo ese camino cuando de pronto, pues él siente que ya no necesitaba hacer otras cosas y entonces se une a otro grupo. El caso de los grupos es muy importante para entender el arte contemporáneo mexicano. Grupos famosos existen desde los años 70. Por ejemplo, Proceso Pentágono, Tepito Arte Acá, son grupos que veremos en algún momento en este curso. Resulta que hubo un momento después de los años 50 que la mayoría de las galerías y museos estaban abiertos para la pintura académica o la pintura de vanguardia,
como por ejemplo la surrealista, la que estaban haciendo Remedios Varo y Leonora Carrington, o la pintura abstracta, como hacían, por ejemplo, Manuel Felgueres y muchos otros artistas, la escultura también tradicional, la pintura estilo mexicano, que pues heredera de Diego Rivera, de José Clemente Orozco y todos ellos. Entonces, ya saben que en los años 50 se dio una ruptura con varios jóvenes, entre ellos Vicente Rojo, que estaban buscando pues otras maneras de expresarse. Eso siguió. Para los años 70, varios jóvenes, hombres y mujeres, no encontraban cabida en galerías ni en museos para mostrar su arte, que no era ni abstracto, que no era ni de estilo académico, que no era pictórico, que no era escultórico y que empezaba a tener más los aires de lo que se estaba dando en el mundo, que era el arte conceptual, el utilizar objetos ya encontrados, como hemos visto en clases anteriores, utilizar el espacio, en fin. Entonces, como no tenían cabida en ninguna galería ni en museos, lo que hicieron los jóvenes artistas fue reunirse en grupos. Muchas veces le ponían nombre al grupo, otras veces no, y con el transcurrir del tiempo se le quedó un nombre al grupo, como por ejemplo, el grupo donde participó Damián Ortega era conocido, o se llama, ahora se conoce en el mundo del arte mexicano como Temístocles 44, porque estos artistas jóvenes, hombres y mujeres, se reunían en esta casa que estaba a punto de ser derrumbada en Temístocles 44 en Polanco. Resulta que la casa era de la familia Rovirosa. En esa familia estaba Aide Rovirosa, que era una estudiante de historia del arte, muy, muy cercana a, a, a la generación de artistas de esos años, ¿no? Jóvenes que en los años 90 no encontraban dónde exponer y les dijo, utilicen el espacio. ¿Qué estaba sucediendo en los años 90? Estos jóvenes, algunos no tan jóvenes, no encontraban dónde poner sus construcciones, su arte conceptual, sus ideas en algún sitio. Entonces intervinieron toda esta casa y cuando decidían que tenían que mostrar lo que estaban haciendo, invitaban a la gente a ir al lugar. Esto sucedió muchísimo en México. Hay muchísimos casas, talleres, estudios. Está la Quiñonera, por ejemplo. Todo eso lo veremos en algún momento. Y esos espacios que fueron también, pues, lo pagaban estos jóvenes o tenían mecenas, muestran el trabajo de todos esos años. Desde los años 90, algunos desde los años 70, como les había dicho, todos estos jóvenes que ahora ya no son tan jóvenes han trabajado todos los días y han hecho un caminito y han hecho un currículum. Ese es el caso de Damián Ortega. Damián Ortega participó en este grupo entre 1993 y 1995. Aquí estamos viendo el jardín de la casa de Temístocles. Desgraciadamente, no hay muchos materiales gráficos sobre todas esas exposiciones. Por ahí debe de haber alguno, pero no los encuentra uno fácilmente, como si fuera en otra parte del mundo. Y aquí pueden ver en esta fotografía, pues los nombres de algunos de los artistas. Tenían artistas que estaban de fijo
y otros artistas que iban como invitados. Aquí está el nombre de Damián Ortega, Lorena Herrera, Philip Hernández, Abraham Cruz Villegas, Melanie Smith, Eduardo Avaroa. Todos ellos siguen muy activos, ¿no? Entonces, esta parte es importante porque los artistas experimentaban. De esa época tenemos una de las primeras obras que vamos a ver de Damián Ortega, de 1992, Molécula de glucosa expandida. Esto es una instalación. Los artistas, después de los años 60, como habíamos comentado en clases anteriores, no se sentían totalmente satisfechos de hacer una pintura bidimensional o de hacer una escultura y que estuviera en un lugar específico, en una plaza, por ejemplo, ¿no? Em, Sentían la necesidad, uno, de utilizar materiales no tradicionales para hacer arte, como esto que está hecho de corcholatas y alambre, de utilizar todo el espacio. Entonces, Damián Ortega fue uno de los primeros artistas mexicanos que empezó a suspender sus obras con alambres e hilos. Estos alambres e hilos estaban en el techo y así colgaba la pieza escultórica. ¿Qué pasaba con esto? Que cambiaba la experiencia del espectador. ¿Por qué? Porque ves algo colgado y como muchas veces no se ve el alambre ni el hilo, tú ves un objeto suspendido en el espacio. Em, de tal manera que estas obras estaban creadas em, pensando en la experiencia y en la sensación del espectador cuando estuviera en presencia de la obra. Y es algo que vamos a entender ahorita mismo. Nosotros vamos a ver muchas fotografías de la obra de Damián Ortega, pero indudablemente no es lo mismo que estar en vivo ante ellas. Y eso es algo muy característico del arte contemporáneo y esa es una de las cosas importantes del por qué hay tantas ferias de arte contemporáneo, porque muchas veces la gente puede tener esta experiencia con estas obras no tradicionales en esos lugares. Y claro, al enfrentarte a una obra que está colgando del techo y que no ves los hilos y que es como si estuviera flotando en el aire, pues es diferente la situación y la emoción, ¿no? Entonces vamos a ver que es una obra de sensaciones, de experiencias y de estar en vivo ante la obra, ¿no? Entonces, bueno, Damián Ortega se separa del grupo de Temístocles 44, ya cumplió la función que quería, entonces él se muda a Xochimilco primero, pone una casa taller, luego se mudó a Coyoacán, estaba en búsqueda de un lugar. Y estas obras empiezan a ser conocidas en el mundo. Por ejemplo, esta en particular la expuso en Bélgica en 1994 y también empiezan sus primeras exposiciones, como en 1997, que presentó una exposición que se llamaba Reglas e Instintos en la Galería Art and Idea en Ciudad de México. Al mismo tiempo que exponía todo esto, se dio cuenta que en definitiva no iba a seguir, no iba a ser muralista. Bueno, eso dice, quién sabe qué pasa en el futuro. Él decía que no iba a ser muralista porque se dio cuenta que la pintura y la escultura tradicional le aburrían. Y como él tenía todo este bagaje y todo este paisaje de formación de talleres y oficios, se puso más bien a construir
y a tratar de darle una nueva interpretación a los objetos. Estas fotografías que vamos a ver son de 1997. Él expuso estas fotografías y les llamó puentes y presas, pero son de su parte de experimentación. Él se dio cuenta que uno iba a utilizar objetos de la vida cotidiana y objetos contemporáneos, sustancias que estaban en esa época como el polieritureno, como la espuma, como el alambre, como el aluminio, para hacer obras artísticas. Entonces, estaba tratando de ver cómo utilizar todos esos objetos y en su casa empezó a hacer experimentos, como por ejemplo aquí estamos viendo cómo jugó con estas sillas, ¿ven? Las une y con mecate y con cosas así que alguien que es muy motriz, que tiene la facilidad de las manos como él, ¿no? Puede, y con creatividad, pues puede hacer algo así, ¿no? Él estaba aquí tratando de entender qué es lo que quería hacer. Aquí vemos cómo está como dice, puente, ¿no? Y está un mueble y pone ahí las sillas. Luego acá tenemos también otra construcción. A esto él le llamaba esculturas, ¿no? Con los objetos tradicionales. Esta etapa fue muy loca de él. De hecho, dice que también filmó mucho en esta época. Son videos cortos que si encuentro algunos se los paso por el chat, pero no, esta etapa no está tan documentada como lo que hizo ya después en Europa, que está todo totalmente documentado, pero él comenta que hubo una etapa en que él hasta se disfrazaba y que estaba disfrazado en una de las casas que rentó, en un departamento que rentó en Tlalpan, o en Xochimilco por ahí, y que el casero lo vio y lo corrió. Entonces, sí era una etapa muy loca para él, ¿no? ¿De qué vivía en esta época? Para 1997 él todavía estaba viviendo de la caricatura y el dibujo, pero lo fue dejando poco a poco y para dedicarse más a esto, ¿no? Esta obra es una de las más famosas de Damián Ortega. Para este entonces, esto es de 2002, se formó una galería en México que se llama Galería Curi Mansuto, que está formada, los dueños se llaman José Curi y Mónica Mansuto, y fue fundada en 1999 para exponer la obra de todos estos jóvenes artistas que no tenían un lugar para exponer en México. En un inicio, la Galería Curi Mansuto no tenía un lugar, ahora ya lo tiene en la colonia de San Miguel Chapultepec, pero antes rentaban lugares y ahí hacían las exposiciones. Entonces, desde que se fundó esa galería, se ha dedicado a difundir la obra de toda esta generación de artistas que estaremos viendo a lo largo del curso. Ujú. Eh, para hacer esta obra, Damián Ortega ya había tenido varias experiencias diferentes. En 2001 ya había residido en Oporto, en Portugal, y ya había conocido curadores de arte contemporáneo y había ido no solo a bienales, sino a ferias de arte, y ya estaba al tanto de la libertad creativa que estaban teniendo en otras partes del mundo. En 2002, antes de mostrar esta obra, él ya había participado también en un taller de vidrio soplado
y técnicas artesanales de vidrio en Italia, es decir, ya se estaba moviendo por distintos lugares. Ahora, esta obra es una fotografía, pues, del original. La obra original es una instalación. Él le llama una escultura, como les había dicho, y también le llama instalación. ¿Qué es una instalación? Bueno, el artista utiliza todo un espacio, todo un cuarto para mostrar su obra, ¿no? Lo veremos con detalle en las siguientes clases. Ahorita nos estamos adelantando porque pues no hay tiempo que perder. Y esta obra que estamos viendo se llama Cosmic Thing, cosa cósmica, y fue creada por Damián Ortega en el año 2002 para ser exhibida en el Instituto de Arte Contemporáneo de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, Estados Unidos. Y fue tan impactante pues el resultado que inmediatamente después esta misma obra se presentó en la Bienal de Venecia del 2002. La obra es un Volkswagen modelo 1989, color gris, desamblado. Él diseccionó todas las partes del Volkswagen, también conocido como bochito, bocho, escarabajo, y expuso cada una de las piezas del coche suspendida con hilos en una especie de diagrama tridimensional que permite ver y reconocer la posición y el valor individual de cada una de las miles de piezas que componen el Volkswagen. Ahí pueden ver ustedes todas las piececitas, todas, todas. Cuando ustedes ingresaban al espacio donde estaba la obra, ustedes lo podían recorrer, el espectador recorría por todos lados y entonces así se puede ver la pieza, ¿no? Ahora, para la mayoría de los mexicanos, y yo pienso que es internacional, ¿no? Pero bueno, para los mexicanos hay en su historia familiar algo en referencia a los bochitos, a los bochos, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la experiencia estética. Ustedes piensen en los bochitos de sus historias familiares, ¿no? Y cómo verlo reinterpretado así transmite una idea o una emoción o un algo. Aquí, por ejemplo, pueden ver bien los hilos que están donde se están suspendiendo todas las piezas. Esa emoción, esa idea, esa sensación, eso es lo que lo hace arte. Y aquí yo les pido que sean muy open mind, que abran su mente y que se olviden de la pintura y de la escultura. Ya sé que somos muy fans del Renacimiento, de la pintura mural, de la escultura en mármol, pero en esta época que nos toca vivir, los jóvenes artistas y no tan jóvenes ya no encuentran en el mármol, en el óleo, en la acuarela, lo necesario para expresar todo su mundo. Y entonces, por diversas razones, empiezan a utilizar materiales de la vida cotidiana. Todo empieza, como vimos anteriormente,
desde las vanguardias artísticas con el dadaísmo y el surrealismo. Por cuestiones económicas y psicológicas, los artistas ya no podían hacer pinturas tradicionales y empezaron a poner recortes de periódicos, lo que encontraban de la basura, en fin. Para gente como Damián Ortega, que estaba tratando de expresar su medio inmediato y que tenía todo ese paisaje, ¿no? Toda esa vivencia con su padre actor, su madre maestra, sus tíos periodistas, y que él creció al lado de los grandes caricaturistas mexicanos, pues obviamente eh, tuvo un camino fértil después con este intercambio con jóvenes en el taller de los viernes, en Temístocles 44, con esta apertura a poder viajar, ajá, en que pudo hacer lo que él quería y rindió un homenaje al bochito. El bochito que vimos en la segunda fotografía o en la primera, donde él está recargado en un bocho, ¿no? Para él, los bochos eran importantes, ¿no? Él comenta que para él era básico resignificar los objetos. La escultura se convirtió en una herramienta para transformar las cosas. Pensar que tal vez un bocho tendría mucho más contenido formal, emocional, personal, como identidad o ajá, que una pieza de mármol. Los materiales hablan, los materiales tienen historia y tienen un impacto cultural. Em, si uno no está acostumbrado a ir a los espacios donde se muestra el arte contemporáneo y uno está acostumbrado más bien a ver el arte tradicional, el que enseñan en la escuela, cuando uno se enfrenta por primera vez a este tipo de piezas, puede ser que haya cierto rechazo, ¿no? Desgraciadamente, no hay muchos espacios en México para ver esto. Esto que fue creado por un artista mexicano se vio en Filadelfia, Estados Unidos, y en Venecia, antes que en México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, porque en Europa tienen más práctica, tienen más espacios, tienen más facilidad, tienen más artistas contemporáneos. Entonces, para ellos, esto no es tan choqueante, no es tan, oh, ¿no? Sino que tienen una mente mucho más abierta y lo captan, ¿no? Pero sí, el tema del coche así, que le dicen deconstruido, donde lo reconstruyen, donde le dan otro significado, donde le ponen otros materiales, va a ser algo que vamos a encontrar en el arte contemporáneo y Damián Ortega fue uno de los primeros artistas que lo hizo. Entonces, esta obra, para poder apreciarse de la manera idónea, se tiene que contemplar en vivo. Cuando le hagan una muestra retrospectiva a Damián Ortega, que algún día se la van a hacer en México, vamos y a ver qué emoción nos transmite. Ujú. Entonces, bueno, forma parte de una trilogía. Ahorita nada más les traje pues esta porque es la más famosa. Acuérdense, se llama Cosmic Think, cosa cósmica, pero también hizo ese mismo año Beatle 83, Escarabajo 83 y Moby Dick en 2004, que son también otras dos reinterpretaciones de el bochito. A esto se le llama instalación. Al mismo tiempo que empezaba a hacer esto, se casó.
Se casó con Isadora Hastings García. Ella es arquitecta por la UNAM y por la Universidad Politécnica de Madrid, es mexicana. Se casaron en Chiconcuac, Morelos. Eh, y fíjense, para que vean que es muy lista, es socia fundadora y directora de la Organización de Cooperación Comunitaria México AC, donde se han desarrollado proyectos de producción social del hábitat en comunidades rurales e indígenas. Y es muy activa. Ajá. Bueno, ellos se casaron y tienen 2 hijas. Se llama Obelisco Transportable y es del año 2004. Para esto, en el 2003, Damián Ortega e Isadora Hastings estuvieron viviendo casi por un año en Río de Janeiro, Brasil. Eso fue importante para los dos. Allá presentó su obra, pero al mismo tiempo Cosmic Think y algunas de las obras que hizo en esa época se presentaron otra vez, repitió en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Londres, después en la Bienal de Corea del Sur, en años siguientes, la Bienal de Turín, la Bienal de Carrara, Italia, la Bienal de Sao Paulo, de Taipei, de Sydney, de Berlín y La Habana. O sea, él seguía exponiendo y exponiendo y exponiendo. Ahorita vamos a ver algunas de las cosas que exponía, además de las bienales y las ferias de arte. Bueno, este obelisco está hecho con fibra de vidrio y tiene una base de metal con ruedas y mide 6 metros y tiene 60 centímetros por lado. El obelisco, como el mismo nombre lo dice, se ha presentado en diversos lugares, incluido México. Ha estado en diversas plazas de Estados Unidos y del mundo. ¿Cuál es la idea? Bueno, el obelisco, como ya vimos en el curso de los símbolos de la historia del arte, tiene su simbolismo, ¿no? Comentábamos que en Egipto tenía una importancia simbólica, funcional, porque también servía como reloj de arena, que cada gran faraón hacía sus obeliscos de cierto estilo y había unos pero enormes que después los romanos al invadir Egipto decidieron llevar como tesoros de guerra estos obeliscos y que pues simbolizaba el triunfo de una cultura sobre otra cultura y que pues las encontramos en varias plazas de Europa, ¿no? Y que bueno, se han hecho obeliscos más recientes, como el que está allá en Buenos Aires. Así que él trató de retomar la idea del obelisco, pero lo hizo con un material, que es lo que les decía, que ya los materiales van cambiando, la fibra de vidrio, el acrílico, ¿no? Son materiales que se empiezan a utilizar desde los años 50 y 60, los artistas empiezan a utilizarlos y que la idea de las ruedas y del pastito que vemos ahí en la base, pues juegan un poco con esa idea del mover esta pieza, ¿no? Que es una función totalmente pública. Aquí, como pueden ver ustedes, está cumpliendo su función. El perrito ahí está olisqueando. Vayan ustedes a saber si no se hizo pis, pero es parte de. Y la chica viéndolo, ¿no? El obelisco. No, no importa lo que la gente piense, lo que importa es esa sensación en el momento en que van caminando y se lo encuentran en el camino. Bueno, Damián Ortega en el 2005 vivió en Lisboa, Portugal. Estando ahí en Portugal, él se relacionó
pues con muchos galeristas, curadores de arte. Entonces, pues se expuso mucho en Europa, como esta obra muy conocida que se llama Módulo de construcción con tortillas, Tortillas Construction Module. Y este módulo lo expuso por primera vez en la Tate Modern Gallery de Londres, pero pues se movió mucho, ¿no? Y son tortillas. Y él fue uno de los primeros artistas mexicanos contemporáneos que empezó a utilizar la tortilla y el maíz en sus obras. Obviamente él recompone la obra, pero es muy interesante ver que en la cédula el nombre muy contemporáneo, módulo de construcción con tortillas, y está hecho con tortillas. Y cómo puso la resignifica, ¿no? La tortilla, una alimento, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar muchísimo en el arte contemporáneo. Empiezan a utilizar los alimentos también. Muchas veces se vuelve arte efímero. Ujú. Otras veces, pues ya le ponen ahí algo para que no se eche a perder. En el 2006, Damián Ortega y su esposa se fueron a vivir durante 6 años a Berlín. Allá en Berlín nacieron sus 2 hijas. Y estando allá en Europa y hasta hoy en día, em, Damián Ortega tiene una editorial. Este editorial se llama Alias y es un proyecto editorial que se dedica a traducir al español libros de arte contemporáneo. Damián Ortega luchó bastante para aprender inglés y en sus inicios él quería entender, él quería leer. No había libros en español sobre arte conceptual, sobre el arte que a él le llamaba la atención, y empezó pidiéndole a amigos que sí eran bilingües que le tradujeran capítulos. Entonces él cuenta que el primer libro que tradujo, que mandó traducir, fue una entrevista a Marcel Duchamp, que obviamente es referente para todos los artistas contemporáneos que utilizan el arte conceptual, la instalación y objetos, y mandó primero a entrevistar, a traducir una parte, y luego a la misma persona le pidió otra parte, y cuando se dieron cuenta ya habían traducido todo el libro y entonces se lo publicó. Pero además de todo, los publica a precios muy accesibles. Entonces son libros muy específicos de arte contemporáneo y sin querer queriendo que pueden tener acceso a ellos los artistas que muchas veces andan con la premura económica, pero que quieren entender un poco más lo que ellos mismos están haciendo y entonces aquí lo encuentran, ¿no? Y aquí tenemos otra de sus obras famosas, se llama Controlador del Universo del 2007 y son herramientas encontradas y alambre. Todas estas herramientas están suspendidas. La obra pues tiene medidas variables porque dependiendo del espacio cambia un poco la disposición, pero en general mide 4 metros, ya todo acomodado, 4 metros de ancho, digamos, por 2,85 metros de largo. Son 175 objetos suspendidos que revelan el papel fundamental que desempeñan las herramientas en la formación de nuestras vidas, desde el hacha hasta el iPhone, que por ahí está. Entonces, todo esto no se crean que es, ay, ¿qué voy a hacer ahora?
Todo esto es un proceso de proyecto que hace el artista, ¿no? Toda la parte teórica, toda la parte antropológica, toda la parte biológica. em, Él se pone a estudiar todo eso, ¿no? Él tiene una fascinación efectivamente por todas las herramientas, porque ya les dije que desde niño tuvo acceso a los talleres y oficios, ¿no? Entonces aquí pueden ver todas estas herramientas, palas, hachas, cepillos de carpinteros, martillos, desarmadores, pinzas, serruchos, y que él fue suspendiendo. Dependiendo el lugar, porque estas obras se siguen exponiendo en el mundo, ajá, pueden encontrarlo así, cerrado, digamos, o abierto para que el espectador pueda caminar ahí entre las distintas herramientas. Aquí pueden ver, ¿no? Cómo es la experiencia. Caminas y ahí estás entre todas las piezas que están suspendidas desde el techo. Ujú. En el año 2007 también expuso en Londres, en la galería, en una galería, 9 tipos de terrenos. Es una instalación, ujú, que presenta 9 películas tomadas en película de 16 milímetros de lotes baldíos de Berlín, Alemania. Ya ven que él estaba en ese entonces viviendo en Berlín, entonces él filmó, em, y luego, esta es la experiencia que entras a esa nave. La galería renta normalmente, hay galerías que tienen naves, ¿no? Pero hay otros que rentan así naves industriales y el espectador ahí va entre las películas, entre las fotografías. Y todo esto tiene también una explicación, por eso entra dentro del arte conceptual, instalación, arte objeto, cine, fotografía, en fin, ¿no? Que es toda una experiencia a los sentidos y que además tiene un mensaje, ¿no? Aquí estamos viendo del año 2008 otra exposición que se llama Campo de Visión, que fue hecho para el Centro de Arte Pompidou en París, Francia. Mientras esto estaba transcurriendo, nosotros solo estamos viendo un ejemplo de las exposiciones que tenían decenas de obras. Entonces, para este entonces ya se habían hecho varias retrospectivas de toda la obra de Damián Ortega. Por ejemplo, ya se había hecho una muy grande en Boston, en Estados Unidos. Es decir, que ya lo conocían muy bien. De hecho, desde el año del 2003, aunque todavía no, desde el año del 2013 se lo peleaban, ¿eh? Se lo peleaban en galerías de arte para representarlo y las bienales y todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es 5,000 placas redondas de acrílico colgando de alambre de acero. Y estas placas son en color rojo, amarillo, azul, gris. De lejos es un ojo. Entonces es una obra que ves de lejos y luego te vas acercando y puedes hasta deambular por ahí. Miren ustedes las bolas de acrílico. Esto es una instalación. Del 2009 tenemos estas esculturas que se llaman capitales, son ladrillos erosionados, y que tiene una estructura interna metálica y que hay de muchas medidas.
¿De qué estaba viviendo Damián Ortega para este entonces? Bueno, todas estas exposiciones que les he mencionado, como les decía, tienen decenas de objetos y vendía estos objetos. Por ejemplo, estas esculturas, cada una por sí misma, las compran, por ejemplo, coleccionistas de arte. Muchos de ellos no las tienen expuestas, las tienen en bodegas porque lo utilizan como una inversión, como ya les decía. Entonces, sí, para este entonces ya vivía de su arte Damián Ortega. Luego, en el año de 2013, viajó a Nigeria y se internó en una reserva natural en Abuja, allí en Nigeria, donde había un campamento instalado por el Departamento de Biología de la Universidad de Londres como parte de un proyecto de investigación sobre el origen de las herramientas que observaban a los primates en su hábitat natural. Y él participó de eso e hizo una exposición de apes, de simios, que le puso apestration. Y esto es parte de son varios objetos, por ejemplo, aquí en este objeto que es una mano de esas que utilizan los artistas, le puso pues distintas navajas en cada uno de los dedos y luego él hizo unas esculturas como esta que vemos aquí que se llaman tool bones, em, huesos de herramientas hechas en bronce con medidas variables, ¿no? Y todas estas esculturas se venden, ¿eh? Y son parte del coleccionismo de arte, porque como les he dicho, Damián Ortega está muy bien catalogado en el mundo del arte contemporáneo. Como les decía, una de las más grandes galerías de Nueva York, la Galería Gladstone, logró representarlo y se lo peleaban. Y pues sí, hay varios proyectos desde el 2013 que todavía no concluye, por eso les digo que vamos a poder ir a alguna de sus exposiciones. Por ejemplo, en el 2013 empezó en un proyecto de diseño y producción de textiles siguiendo técnicas tradicionales de México. Y esto es un encargo por el Instituto Smithsoniano de Washington. Todavía no concluye. Entonces, cuando lo concluya, vamos a estar ahí. En el 2013 también hizo para el Museo Jumex de la Ciudad de México cosmogonía doméstica, hecho con hierro, madera, latón, aluminio, espuma de poliuretano, que ese es mi trabalenguas, poliuretano, cuero, sillas de madera, platos de cerámica, cubiertos. Él quiso hacer un sistema solar a base de tarimas giratorias. Esto se mueve, luego les paso el video que ocupaba toda la explanada principal del Museo Jumex y daban vueltas todos estos objetos, ¿no? Tardó 2 años para que le funcionara bien el proyecto. El pobre sufrió mucho para que las tarimas se movieran como el sistema solar. De hecho, pueden ver aquí el boceto con toda la explicación de cómo iba a funcionar. Luego aquí miren cómo lo están construyendo, todo el movimiento, el mecanismo. Aquí tienen a Damián Ortega concentrándose en la olla de los tamales para que se moviera. Y bueno, la idea era esa, ¿no? Y sí lo logró después de mucho batallar y y ahí queda en la historia, ¿no? Esto que hizo Damián Ortega. Obviamente lo ideal era ir y ver cómo se movía todo esto, ¿no? Y como les decía, la resignificación de los objetos. La silla volando, la olla volando, la mesa moviéndose, todo girando. Entonces, como se han dado cuenta, em,
Pues es listo, Damián Ortega, tiene que saber sobre física, sobre la construcción. Ujú. Esta exposición fue muy famosa en Madrid, 2016. La exposición se llama El cohete y el abismo y se presentó en el Palacio de Cristal del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, España. Muy, muy difundida la obra. Damián Ortega aquí habla sobre el movimiento, la suspensión, las contradicciones, la ascensión y la caída. Esta obra que vemos se llama Monumento. Es un barco cayendo, ¿no? Que está hecho de tela de algodón, espuma de polietileno, hierro, hilo de algodón, hilo de nequén, madera, tornillos y arandelas. Ajá. Entonces, aquí pueden ver, la experiencia es ir, caminar a un lado de la obra, verla por aquí, verla por allá, y la emoción que te transmite, ¿no? Aquí tienen otra imagen del monumento 2016, acuérdense, Palacio de Cristal de Madrid. Esta exposición es muy interesante, es del 2019, se llama Estridentópolis y originalmente se expuso en Minnesota, Estados Unidos. Aquí son 7 esculturas hechas de papel maché y hechas con bolsas de papel y las bolsas del cemento a Pasco. Y él tomó eh, imágenes de los rascacielos más importantes del mundo a partir del cartón y del papel, lo aglutinó justamente con el cemento a Pasco, pero les dio ese aire de Judas mexicano con cabezas de animales y patitas y manitas y todo esto. Como ven, tiene un gran sentido lúdico. Esa es una de las cosas que luego no les gusta a la gente del arte contemporáneo, porque están pensando muy seriamente, ¿no? En la Venus de Botticelli, en el juicio final, en la pintura histórica, en la escultura geométrica, ¿no? Entonces, todos estos guiños al sentido del humor, como que a la gente seria no le gusta tanto, ¿no? Pero pues es justificable porque estamos viviendo realmente desde la época de las guerras mundiales, pues seguimos en la violencia y los artistas tienen una necesidad de hacer reír a los espectadores, ¿no? Hay gente, sobre todo las nuevas generaciones, que lo captan muy bien, tal vez otras generaciones que todavía tenemos algo de seriedad, no captamos muy bien ese sentido del humor, pero es cuestión de abrir la mente, no enjuiciar, solamente observar. Ujú. Así no se hará tan grande la brecha generacional. Aquí estamos viendo el Gorilla Building, el edificio de gorila, ¿no? Em, Él empezó a utilizar los desechos justamente por ahí del 2000, justamente después de que estuvo viviendo en Brasil, que les dije que había estado viviendo por allá y le toca ir seguido a exponer. Entonces allá se dio cuenta de cómo se hacía toda una ciudad de desechos en las favelas, por ejemplo, porque están siempre construyendo y construyendo, ¿no? Da una explicación muy bonita, ¿no? De cómo él llega a las grandes ciudades brasileñas, Sao Paulo, Brasilia, y cómo los trabajadores que hicieron esas grandes ciudades no tienen dónde vivir y entonces tenían que hacer sus casitas ahí como podían. No, dice que hacían sus casitas donde podían y eso se convirtieron en las favelas famosas.
Entonces él retoma los cartones, los desechos para hacer el arte. Así que vamos a seguir viendo algo de todo esto en sus nuevas exposiciones, ¿no? Miren, aquí pueden ver un acercamiento. Hasta dejó el nombre de Apasco, ¿eh? Ahí ven el acercamiento de... Y con el Gorilla Building vamos a cerrar la clase, no sin antes decirles que hay un libro que se llama Damián Ortega. Ay, ay, por ahí se oye un ruidito, ¿verdad? Este libro de Damián Ortega se llama Módulos de Construcción, Textos Críticos. Es una compilación de entrevistas, ensayos, críticas de toda su obra, que está ay, por ahí si pueden apagar su micrófono porque alguien se está escuchando extraño, que está compilado por Luciano Concheiro San Vicente